Buenos días. Es un honor para mí presentarles a los integrantes de la mesa número 2, que va a tratar sobre la lucha contra la impunidad y los tiempos de la justicia universal. El doctor Blas Jesús Imbroda Ortiz es español, abogado y doctor en Derecho, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla y consejero del Consejo General de la Abogacía Española desde el 2001. Es presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española. Es presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, fue presidente del 2017 al 2019. Especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos por la Universidad de Pisa en Italia. Posee un máster en Derecho Penal Internacional, máster en Relaciones Internacionales y máster de Derecho Internacional Unión Europea Marruecos. Es profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y de Granada. Es miembro fundador y director jurídico del GISU. El tema es respuesta de la justicia penal internacional ante los crímenes de lesa humanidad. Bienvenido, doctor Imbroda, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana Margarita, por tu cariñosa presentación y quiero agradecer también a la universidad que haya acogido, a la Universidad Pedro de Valdivia que haya acogido a la organización de este Congreso Mundial. Felicitar el entusiasmo, el trabajo que ha llevado y ha desarrollado el presidente del Grupo Iberoamericano, Edgar Jenny, y así como las demás personas del grupo que han estado trabajando en la organización de este congreso. Como decía, felicitaba a Flor María Ávila, coordinadora del congreso, compañera del Grupo Iberoamericano de la Justicia Internacional, y también quiero saludar y felicitar por el trabajo que hace Cintia y los demás compañeros. Y un saludo especial a Ligia, que por unas circunstancias especiales no ha podido acompañarnos. Por supuesto también a Jesús Caldera y a todos los que intervienen. Muchísimas gracias a todos los que me han precedido. Después de escuchar a las víctimas, la verdad es que es difícil organizar unas palabras o una intervención, entre otras cosas y fundamentalmente porque, bueno, es verdad que el corazón se queda absolutamente encogido, bueno, y el alma, y llega un profundo dolor al alma, como decía, escuchar a las señoras que hablaban, víctimas de los crímenes de lesa humanidad, que hablaron antes, que me precedieron, así como el señor que habló también, es víctima que ha sufrido el calvario que ha sufrido. Es difícil, en consecuencia, hablar, pero debemos hacerlo y para ello, en mi esquema de intervención, quiero hablar algo de los crímenes de lesa humanidad. Quiero hablar también de los crímenes de lesa humanidad de la perspectiva, en un enfoque a cómo, desde mi punto de vista, se producen estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, igualmente en Nicaragua, la respuesta que debe dar la justicia penal internacional, cómo se está enfocando esto ante la justicia penal internacional. Y por último, quiero hacer una reflexión sobre algo que ya escribí y de lo que estamos trabajando y creo que merece la pena, por supuesto, tomar una iniciativa desde este mismo grupo para la justicia, de este grupo iberoamericano, que es la posibilidad, la propuesta de la creación de una Corte Penal Interamericana. Antes empiezo, estamos en crímenes de lesa humanidad, aquí estamos acompañados y rodeados de extraordinarios juristas y todos saben perfectamente de lo que estamos hablando. No obstante, quería hacer unas pinceladas sobre los crímenes, lo que son los crímenes de lesa humanidad, fundamentalmente también dirigido a muchos alumnos, estudiantes universitarios que también nos acompañan y tienen que tomar conciencia de lo que alcanzan los crímenes de lesa humanidad. Han sido definidos en el artículo
el artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte, que crea la Corte Penal Internacional, y se define como cualquiera de los actos siguientes cuando se comete como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, enfoquemos desde el primer momento ante qué nos encontramos. Nos encontramos ante ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil desde los aparatos del poder o con conocimiento y consentimiento de los aparatos del poder. Ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que luego se traducen en actos concretos, como son asesinatos, como son detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones, actos inhumanos y degradantes, etcétera, etcétera. Un elenco amplio de actos en los que puede concurrir, se pueden producir luego ya y concretar los crímenes de lesa humanidad. A diferencia del crimen de genocidio, que como sabemos todos son actos que vienen descritos en el artículo 6 del Estatuto de Roma, y el crimen de genocidio lo que tiene la finalidad, se perpetran con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y para eso pues, se produce la matanza de sus miembros del grupo o mediante destinar a impedir el nacimiento de los miembros en el seno del grupo. Es decir, destrucción de grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esa es la intencionalidad y la diferencia. El crimen de lesa humanidad, en consecuencia, o crimen contra la humanidad, que es conocido, como decía, consistirá en ese ataque generalista y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder con conocimiento de ellos. Y lo integran, el crimen de lesa humanidad, el elemento de contexto, que es esencial, que es eso, que es la nota diferenciadora de este crimen con las conductas con otras conductas criminales y se describe como lo exponía anteriormente, en ese ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En una sentencia, en el caso de Cunara, en el tribunal de la ex Yugoslavia, se decía que el adjetivo generalizado connota la naturaleza a gran escala del ataque y la cantidad de las víctimas. Y se decía en otra sentencia, en otro extracto, en este caso, en el caso de la Fiscalía contra Bagilishema, que es criminal, vamos a decirlo así, por el que fue juzgado en el crimen internacional penal creado para juzgar los crímenes en Ruanda. Y se decía que se declaraba que un ataque sistemático precisaba la existencia de una pauta o un plan metódico. Son notas que caracterizan el crimen de lesa humanidad, así como el ataque contra otro elemento que debe producirse contra la población civil, y que debe haber el denominado elemento de la política, que es que debe haber una conexión entre el ataque, un vínculo entre los ataques que se producen en esos ataques generalizados con los aparatos del Estado o con otras organizaciones y otros aparatos organizados. Los crímenes de lesa humanidad que hemos centrado son los crímenes de lesa humanidad, y siempre hablamos y lo hemos diferenciado de los crímenes de genocidio. Los crímenes de lesa humanidad, yo siempre lo he dicho y además, desde mi punto de vista es así, son inherentes a las dictaduras de corte tiránico. Es decir, entendiendo además por tales dictaduras las que carecen del menor respeto a los más mínimos derechos de los ciudadanos, anteponiendo el sacrificio de los derechos de los ciudadanos, incluido el respeto a la vida, se antepone ante el menor riesgo de perder el poder. Para ello, desde los aparatos del Estado se ataca de forma generalizada en estas dictaduras tiránicas, de forma generalizada y sistemática a la población, reprimiendo permanentemente cualquier contestación que ponga en riesgo la permanencia en el poder y cometiendo para ello asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, persecuciones de toda índole, entre otros muchos actos criminales, actos singulares que definen también el crimen de lesa humanidad. En el caso de Venezuela concurre la doble modalidad, no es un ataque generalizado o sistemático, es un ataque generalizado y sistemático. No se tratan de actos individuales, es decir, no es un crimen de lesa humanidad si un régimen
comete un asesinato como tal, individual. Sería un crimen de asesinato que sería juzgado como tal crimen de asesinato y sería juzgado el autor o los autores, aunque estén en el poder. No, no, sino se trata de un ataque generalizado y sistemático. Es decir, se marca como pauta, como vamos a ver, como pauta de conducta y como plan de conducta para permanecer en el poder. Los regímenes tiránicos lo hacen así y se cometen estos delitos de forma generalizada. Si hay que asesinar, se asesina. Si hay que torturar, se tortura. No si hay que torturar, se tortura. En el caso de Venezuela, al igual que en el caso de Nicaragua, la tortura es sistémica, forma parte del sistema, ya está. Es decir, es una forma de actuación ordinaria en estos regímenes tiránicos. Si hay que asesinar, se asesina. Si hay que reprimir, se reprime. Asesinando, se detiene arbitrariamente, continuamente a todo aquel que disiente del poder o a todo aquel que pueda ser un problema o pueda contestar a la estabilidad en el sentido de permanencia en el poder por parte de los dictadores. Es decir, forma parte en consecuencia de un ataque generalizado en Venezuela, lo es generalizado y lo es sistemático. Se ha producido no en un momento determinado, sino se sigue produciendo de forma sistemática. No se trata, en consecuencia, de actos individuales, aislados o aleatorios, sino de actos múltiples con una gran cantidad de víctimas. Son miles los casos en Venezuela de las víctimas. Todo aquel que discrepe del poder político es una potencial víctima y las represiones contra el pueblo que se han desarrollado y se siguen produciendo son masivas, con un denominador común: la permanente violación de los más elementales derechos fundamentales de la persona y de los derechos humanos. Decíamos también, hace un momento, hablando de las características, que un ataque sistemático precisa de la existencia de una pauta o plan metódico. Esto ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela. Los ataques contra la población civil no son ocasionales, han sido y son permanentes. Las persecuciones de distinta índole han sido y son constantes y continuas y derivan de un plan diseñado en cada momento por el poder político para permanecer en él y, en consecuencia, que no se ponga en riesgo, en peligro, la permanencia de la dictadura y, en consecuencia, de los dictadores al frente de ellos. Ha habido planes metódicos para ello en Venezuela. No podríamos extendernos ahora, pero podríamos hablar del Plan Zamora o podríamos hablar del Plan OLP, así como otros planes que conllevan estos elementos del crimen, de los crímenes de lesa humanidad a los que me estoy refiriendo. Se hace, en consecuencia, como parte de una política de Estado. Y en cuanto a los actos singulares, como decía, en Venezuela son muchos. El catálogo del artículo, desgraciadamente, el catálogo de los actos singulares del crimen, hemos hablado del elemento de contexto, el ataque generalizado y sistemático, y también de los actos singulares: asesinatos, detenciones arbitrarias, deportaciones o traslados forzosos de población, detenciones arbitrarias, torturas, como decía, persecuciones de un grupo por diferentes motivos políticos, etc. Y por último, también, el último apartado, también otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física, la salud mental o física. Fíjense si hemos estado escuchando aquí a testimonios que se nos abría, como decía, el corazón y se nos abría el alma, escuchando las tragedias que han vivido las personas y las muchas tragedias que han seguido y siguen viviendo muchas víctimas de estos crímenes de lesa humanidad que se han implantado en estos regímenes tiránicos como una forma de actuación para mantener el poder y conservar, en consecuencia, y mantener las dictaduras. Los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han tenido una característica que la han hecho singular, también lo he dicho muchas veces, lo llevo ya tiempo diciendo, y que hacen que cobren una especial relevancia y una especial gravedad. Y es que se tratan de crímenes continuados. Esta nota le confiere un carácter singular en relación incluso con los casos de los que ha venido conociendo la Corte Penal Internacional, que yo creo que esto ha descolocado también a la Corte Penal Internacional, lo cual me parece muy mal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No tenía por ser colocado al revés, tenía que haber actuado con mucha más agilidad, eficacia, celeridad y contundencia, porque estábamos ante crímenes de lesa humanidad continuados. Hasta entonces, la Fiscalía, la Corte Penal Internacional, ha conocido de casos, crímenes internacionales que se han cometido en un periodo determinado, en un espacio
geográfico y en un periodo determinado. Pero acabado el periodo temporal, pues bueno, han sido investigados y ha habido procedimientos contra ellos y han sido juzgados. Por ejemplo, el primer caso que se juzga ante la Corte Penal Internacional y que se condena a la pena de 14 años fue en el año 2012 a Tomás Lubanga Dilo. Tomás Lubanga Dilo era el líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo y se le condenó por alistar a niños menores de 15 años en estas fuerzas niños para la guerra. Pero su actuación, y fue objeto del juicio, se limitó temporalmente al conflicto armado que afectaba a la región de Ituri en la República Democrática del Congo entre septiembre del año 2002 y agosto del 2003. Bueno, pues se concretó, se investigó y se trabajó. El caso de Jean-Pierre Bemba, que fue vicepresidente de la República Democrática del Congo, fue también juzgado y fue condenado, por cierto, a 18 años, que luego la sala de apelaciones lo ha absuelto, ha revocado la sentencia, fue condenado por muchos años de cárcel, fue absuelto por crímenes cometidos por sus tropas en la vecina República Centroafricana entre 2002 y 2003. Quiero decirles que podría seguir hablándoles de todos los casos ante la Corte han sido en un periodo temporal. Los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, se siguen cometiendo y se van a seguir cometiendo. Las torturas, las detenciones arbitrarias, los asesinatos, todos los crímenes de lesa humanidad como parte de este ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder para permanecer en el poder, se han producido, se están produciendo y se siguen produciendo. Esto es lo que le da una nota característica y lo hace que estemos ante crímenes de lesa humanidad. Y implica, y debería implicar, que la Corte Penal Internacional Fiscalía actuara con mucha contundencia y más velocidad y más agilidad. Entiendo la complejidad, pero eso hace que sea necesaria mayor eficacia en la actuación de la Corte, porque así se habrían cumplido una doble función: luchar contra la permanente impunidad en la que están los perpetradores de estos crímenes, que son los aparatos del poder que gobiernan estos países, y lanzar a su vez una voz al mundo de que no van a quedar ni quedarán impunes estos crímenes, y también intentar provocar con ello, que es su función también de la Corte Penal Internacional, un efecto de prevención, o al menos intentarlo, y que no se sigan cometiendo. En Venezuela hay un absoluto, a ello se une que en Venezuela hay una ausencia absoluta de un verdadero Estado de Derecho que consagre, protege y tutele los derechos fundamentales de las personas, y la ausencia de los principios que deben inspirar un Estado democrático de derecho, entre ellos el sometimiento de todos los poderes a la ley y que no haya espacios de impunidad. Allí no van a juzgarse ni se juzgan y el Estado de Derecho es inexistente como tal. Y los jueces están sometidos al poder, como está ocurriendo en Nicaragua, que son dos caminos muy, muy, muy paralelos y con muchos denominadores comunes y con muchas pautas y, como voy a decirles ahora, y muchos patrones de comportamiento muy, muy similares. Bueno, no les voy a decir que la Fiscalía, cuando empezó en el año 2017 a investigar los crímenes que estaban cometiendo, y en ese caso estaba ya al final la doctora Luisa Ortega enfrentándose al gobierno porque estaba investigando las masacres que se habían producido en las manifestaciones en la primavera del año 2017, fue asaltada la Fiscalía y fueron perseguidos los fiscales, tuvieron que estar y están ahora mismo en el exilio fuera de Venezuela. Igualmente ha pasado con los magistrados del Tribunal Supremo, que han tenido que salir y están en el exilio. Con todo ello, ¿qué es lo que pretende? De un lado, ¿qué se pretende por parte de Venezuela? Pues de un lado, que todos los aparatos del Estado, incluido el judicial y la Fiscalía, encubran, apoyen y faciliten la represión que en todos los órdenes lleva a cabo el poder político. Y de otra, por supuesto, persigue la impunidad de los perpetradores e inductores de estos crímenes. En el caso de Nicaragua, podemos apreciar los mismos patrones de comportamiento, las mismas pautas de actuación. La primavera del año 2017, que fue la represión brutal contra las manifestaciones en Venezuela, se repite en Nicaragua en el año 2018, en la primavera del año 2018, también una represión con centenares
miles de personas muertas. Las actuaciones de las fuerzas paramilitares, las mismas pautas de comportamiento, los mismos patrones, las fuerzas paramilitares también asesinando al pueblo. Las detenciones arbitrarias sin la menor garantía judicial se producen en Nicaragua. La tortura sistémica como política del Estado también se produce. La ausencia de un verdadero Estado de Derecho, en el que hay un sometimiento de todos sin distinción a la ley y a los tribunales, sin espacios de impunidad, en el que hay un derecho de defensa libre, independiente, un proceso debido con plenas garantías, jueces independientes y no al servicio del poder dictatorial. Es decir, ese Estado de Derecho no existe tampoco en Nicaragua, al igual que en Venezuela. Un dato que quería dar, bueno, son objetivos, por supuesto, los que disienten de la dictadura Ortega y su esposa. Y un dato que quería dar también, llamar la atención aquí, considero muy importante, la situación de los presos políticos, llamados por la oposición secuestrados, porque fueron secuestrados, presos políticos en Nicaragua, que están hacinados en las cárceles en unas condiciones higiénicas y de seguridad nulas, absolutamente nulas, y todo ello además en un momento con una pandemia y una epidemia terrible del coronavirus, y que están sin el menor cuidado y sin la menor atención. Me gustaría llamar también la atención de la opinión pública internacional ante son seres humanos, los presos políticos, al igual que el resto de los presos, por supuesto. Los presos políticos son seres humanos que están absolutamente abandonados a su suerte ante la pandemia, sin el menor cuidado y sin la menor condición higiénico-sanitaria en las cárceles de Nicaragua, muchos de ellos murieron. Nicaragua no es Estado parte de la Corte Penal Internacional, así como Venezuela, pero ante ello sí propondría, y propongo en este Congreso, que sea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que remita el caso a la Corte Penal Internacional. Frente a los estados que no son Estados partes de la Corte Penal Internacional y consecuencias se escapan, van a escaparse, van a no cumplir, ser juzgados y no cumplir con sus responsabilidades. Frente a eso, lo que hace las vías para que llegar a un caso, y en este caso Nicaragua, los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Nicaragua, llegaran a la Corte Penal Internacional, habría otras dos vías. Una, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo remitiera, y yo pediría que lo haga. Y dos, también puede ocurrir, puede ocurrir si se han cometido hechos por ese Estado no parte en territorios de Estados, en territorios, hechos criminales, en territorios de Estados que son parte. Es decir, si en esa represión y en ese ataque generalizado, sistemático y persecución que se hace en Nicaragua se han cometido crímenes en territorio de Estados que sí son parte de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, Costa Rica, sí tendría competencia la Corte Penal Internacional. Voy a ir acabando porque es extenso el tema y no quiero bueno, y creo que me he excedido el tiempo. En el caso de Venezuela han sido muchas las investigaciones que se han, los informes que se han emitido. Aquí les iba a hablar de unos, en fin, los principales. Quiero, por supuesto, y me gusta también resaltar que el examen preliminar del caso de Venezuela se inicia en febrero del año 2018 tras la presentación que hizo la propia fiscal de Venezuela, el fiscal general de Venezuela, la doctora Luisa Ortega, en noviembre del año 2017, en el que presentó una amplia denuncia con abundantísima documentación acreditativa de los crímenes de lesa humanidad y además acreditando todos y cada uno de los elementos con pruebas documentales, incluso pruebas que provenían de la propia Fiscalía de la Corte Penal, de la Fiscalía, y la Fiscalía de la República de Venezuela. Y se abrió ese examen preliminar y posteriormente también se han aportado informes y se han emitido informes por Naciones Unidas que son, bueno, muy conocidos, algunos se van a hablar de ellos, y son especialmente importantes emitidos por Naciones Unidas. Por último, y acabo que se me ha ido el tiempo, con esta propuesta que yo quería hacer. La justicia penal internacional es importantísima, por supuesto, porque además conlleva, por una parte, que lucha y trabaja para evitar la impunidad ante estos gravísimos crímenes
como los que estamos hablando, crímenes de lesa humanidad, uno de los más execrables crímenes que hay, que se puedan cometer. La Corte Penal Internacional dio un paso muy importante, fue un paso histórico. Yo soy absolutamente defensor y partidario de la Corte Penal Internacional y hay que apoyarla, a pesar de que también es necesario poner sobre la mesa y también decirlo públicamente los errores que se cometen por la Corte Penal Internacional, especialmente por parte de la Fiscalía, y las actuaciones que no son aceptadas por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entiendo que la Corte Penal Internacional, que empieza su funcionamiento en febrero del año 2002, va a necesitar un bagaje, pero sí hay que corregir errores y hay que plantear alternativas de funcionamiento y de trabajo por parte de la Fiscalía para que sea más eficaz, más eficiente y para combatir estos crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes han sido, por primera vez se ha creado este tribunal, como decía, la Corte Penal Internacional, primer tribunal en la historia de la humanidad que tiene carácter permanente, internacional, independiente, además, con vocación universal. Hay 123 estados que son partes de la Corte Penal Internacional. También ha habido otros tribunales, como el Tribunal Penal para juzgar los crímenes que se cometieron en la ex Yugoslavia y también el Tribunal Penal para juzgar los crímenes que se cometieron en Ruanda. Y hay otros tribunales, y ahí ha habido también otros tribunales híbridos, como el Tribunal Especial para el Líbano, el Tribunal de Camboya, híbridos que son mixtos, mitad magistrados del país. Hola, Sebastián. Mitad magistrados de... Bien, ¿cómo vas? Me parece que Bernardo se ha dejado el teléfono abierto. Magistrados internacionales, magistrados. Ah, bueno, venga, yo es que estaba escuchando a Blasing Brother que está ahí interviniendo por el celular, entonces ya me conecto. ¿Lo mandaste por WhatsApp? Bueno. Señor Bernardo, por favor, cierre su micrófono para que podamos proseguir. Gracias. Como decía, tras estos tribunales que se han creado, tras estos tribunales que se crearon, el de la Yugoslavia, el para juzgar los crímenes de Ruanda, también el Tribunal Especial para el Líbano, el Tribunal de Camboya, el Tribunal Especial de Sierra Leona, también en el ámbito regional, en el ámbito de organizaciones internacionales regionales, se han creado algunos tribunales, como ha sido el Tribunal Penal Internacional para juzgar en Senegal al expresidente de Chad. O en el seno de la Unión Europea se ha constituido, no hace tanto, muy reciente, el Tribunal Especial para Kosovo. Ante esto, considero que sería muy interesante que la Organización de Estados Americanos, lo mismo, está creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está creado el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un paso también importante para la región sería la creación de la Corte Penal Interamericana. Y fíjense, hay un bien jurídico a proteger por esa Corte Penal Interamericana. Son muchos. Los crímenes de lesa humanidad protegen muchos bienes jurídicos, como la vida, la integridad corporal, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay un bien jurídico a proteger, además de todos esos, que es la democracia. La democracia es un bien jurídico que debe ser protegido en el ámbito internacional. Y dentro de este ámbito internacional también debe ser protegido por el derecho penal internacional, desde mi punto de vista. Como estipula la Carta Democrática Interamericana de 2001, la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y es obligación de los estados promoverla y protegerla. Y todo ello, además de ser el orden político, además, para preservar la paz y la seguridad en el hemisferio. La democracia es imprescindible para que sean respetados de forma efectiva los derechos humanos, el derecho a la libertad, a la dignidad, así como un Estado de Derecho que dé respuesta, como yo decía, a las demandas de justicia y, en consecuencia, que tenga como pilares la independencia de los jueces, la igualdad ante la ley, el sometimiento de todos al imperio de la ley, sin espacios de impunidad, el derecho a un proceso justo y el derecho de defensa serán imposibles sin un sistema que se funde en principios y valores de la democracia. Solo un régimen democrático podrá permitir el desarrollo íntegro de la personalidad humana en libertad y dignidad. La deriva que determinados regímenes estamos y se está
sufriendo la región de América, la deriva que determinados regímenes, en muchos casos inicialmente democráticos, en muchos casos, como Venezuela, se produce esa deriva que se produce hacia auténticas dictaduras en donde la libertad queda absolutamente abolida, así como el Estado del Derecho, creándose un sistema represivo y tiránico con violación de los derechos humanos, debe tener respuesta también desde mi punto de vista en el ámbito de la justicia penal internacional. Son precisamente los estados que establecen un régimen dictatorial a fin de permanecer en el poder, la clase dominante y someter a su pueblo a la privación de los más elementales derechos que integran un Estado democrático de derecho, los que huyen siempre de la justicia, los que huyen de la justicia penal internacional y, por ejemplo, no suscriben el Tratado de Roma a fin de no poder ser juzgados a la Corte Penal Internacional, ni permiten la creación de tribunales penales internacionales y se amparan también, intentan protegerse en los vetos que tendrían siempre garantizados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por otras dictaduras presentes en dicho órgano, lo que haría en principio imposible cualquier iniciativa de poder ser juzgado. Es por ello que, y concluyo, que debería crearse un Tribunal Penal Internacional que tuviera como bien jurídico a proteger la democracia y con competencia para juzgar los crímenes internacionales cometidos bien para subvertir el orden constitucional, convirtiendo una democracia en una dictadura, bien para el establecimiento de un régimen dictatorial o bien para el mantenimiento del mismo régimen dictatorial. Estos casos son los que ocurren y ese tribunal debería crearse en un ámbito regional como es la organización, un ámbito tan importante como la Organización de los Estados Americanos, y al fin se pudiera crear esa corte que yo he denominado la Corte Penal Interamericana. Con ello también se lucharía, se combatiría y se trabajaría para acabar contra estos crímenes de lesa humanidad que, como yo decía, son consustanciales a estos regímenes tiránicos, a estas dictaduras, como son el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua. Nada más.